Ya, a ver, observen estos dos ejemplos que vamos a hacer. Tenemos un primer ejercicio donde dice, tenemos los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 7 y 9, ¿no? Se pueden observar, son 7 dígitos. Mi pregunta del inciso A dice, ¿cuántos números de 4 dígitos dígitos diferentes, ojo, pueden formarse? Obviamente con esos dígitos, ¿no? En el inciso B dice, ¿cuántos de ellos son menores que 7000? Pensando en los números de 4 cifras. Y luego dice, ¿cuántos números están entre 3000 y 7000? Dice, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a resolver, en primer lugar, el inciso A. Dice, ¿cuántos números de 4 dígitos? Entonces, como les decía, hay que hacerse pequeños bosquejos o ejemplos, ¿no? Aquí habría que detectar, por ejemplo, el dígito 0 y habría que quedar de acuerdo en que no es un dígito de 4, por ejemplo, no es un número de 4 dígitos, lo siguiente, ¿no? De 4 cifras podríamos haber colocado aquí, ¿no? Digamos, este número es el 127, entonces no es un número de 4 cifras, ¿ya? No es un número de 4 dígitos. Porque aquí, por ejemplo, en el inciso B me está hablando de 7000, ¿no? Y este tendría que ser 127. No es el 0,127 como cantidad. Entonces, a este no deberíamos de considerar, por ejemplo, ¿no? A este no, digamos, cuando se trata de 4 cifras, ¿no? Cuando pregunta acá, ¿no? Y en cambio, en el inciso B le vamos a considerar porque es menor que 7000, ¿no? Bueno, ahora fíjense, bueno, acá, por ejemplo, está diciendo de 4 cifras, pero dice menor que 7000, y en el caso de menor que 7000, este va a ingresar, por ejemplo. En aquel caso, por ejemplo, para cuando sean 4 dígitos diferentes, entonces tendría que no entrar el 0 y tendría que ser un valor, digamos, como ejemplo podría ser el 2790, por decir, ¿no? Un número de 4 dígitos diferentes, digamos, ¿no? De 4 cifras. Entonces, más o menos, esa es nuestra idea. Entonces, acá, la solución del inciso A nos diríamos, ¿no? En un evento 1 irían las milésimas. ¿Cómo sería esto? Evento 1, evento 2, evento 3 y evento 4, ¿no? En este caso, estas serían las unidades, las decenas, las centenas y los miles, ¿no? En el caso de los miles, entonces fíjense, no podríamos colocar el 0, pero podríamos colocar estos 6 números. Entonces, diríamos, bueno, acá será colocar un dígito, ¿no? Dígito. Entonces su respuesta es, bueno, en este caso, solo se puede colocar, ¿no? De 6 maneras, ¿no? 6 maneras. En el caso del evento 2, las centenas, ¿no? Estamos así, ¿no? 1000, unidades de 1000, centenas, decenas y unidades, ¿no? Acá estamos colocando de 6 maneras, no estamos considerando el 0. Entonces, como dice que no tiene que ver repetición y aquí hay 7 dígitos, entonces y a mí aquí hemos colocado 1, se me queda 6, ¿no? Me sobra 6 porque aquí había 7, contando con el 0 más que no lo había contado aquí, entonces harían 6 también. Y en el siguiente, como no tiene que repetirse, tendría que entrar 5 y aquí 4, ¿no? Bueno, pero acá, por ejemplo, como una idea general ya lo hemos resuelto, ¿no? Entonces, acá diremos colocar un dígito. Entonces, este también sería de 6 maneras. En el evento 3 colocar un dígito, pero en las decenas ya iría de 5 maneras. Y en el evento 4, entonces colocar un dígito, iría de 4 maneras, ¿no? Entonces, por tanto, tenemos los 4 eventos. Entonces, en el evento 1, en el evento 2, en el evento 3 y en el evento 4, su comportamiento sería el siguiente, ¿no? Acá no se puede colocar el 0, entonces van de 6 maneras. Entonces, aquí ya puede entrar el 0, entonces contabilizamos también al 0 en 6. Y luego aquí, como ya han entrado 2 y son 7, entonces aquí entraría 5. Como aquí ya han entrado 3 y son 7, entonces aquí entraría 4. Entonces decimos por el principio fundamental del conteo,
Entonces esto es 6 por 6 por 5 por 4, ¿no? Y eso me da lo siguiente. 720. ¿Ya? Entonces mi respuesta será, hay 720 formas, ¿no? de esos 4 dígitos. Entonces esta sería mi solución. En el caso del inciso B, tendríamos, dice, ¿cuántos de ellos son menores que 7000? Entonces, nuevamente nuestro bosquejo. Entonces, para hacer un valor menor que 7000, podría entrar el 0, podría entrar el 1, o sea, me refiero al lugar de las unidades de 1000, ¿no? Acá. Entonces, podría entrar el 0, ¿no? Podría entrar el 1, que sería 1000. Podría entrar el 2, el 3, el 4, y ya no podría entrar el 7, porque si el 7 entraría aquí, entonces este número ya sería 7000. Y más aún si entra el 9, ¿no? Es decir, que aquí pueden entrar solamente 5 números, ¿no? El 0 puede entrar porque va a formar un número de 3, una cantidad de 3, que va a ser una centena, pero va a ser un número de 4 dígitos. Y ese número va a ser menor que 7000. Entonces aquí decimos solamente puede entrar de 5. Y entonces como no hay repetición, bueno, de estos solo 5 hemos metido, pero como en total son 7, entonces 1 ya entró aquí, entonces aquí vendría 6. Aquí han entrado 2, aquí sería 5, y aquí han entrado 3, y aquí sería 4. Y entonces por el principio fundamental del conteo diríamos así, ¿no? Bueno, esto no vamos a escribir con eventos, lo vamos a hacer directo. Entonces diría así, ¿no? Este sería en el evento de las multiplicaciones, en el evento de las centenas, de las decenas y de las unidades. Y esto por el principio fundamental del conteo me va a dar 5 por 6 por 5 por 4, ¿no? Y eso me da como resultado 600. ¿Estamos? Entonces, esa es la manera en que hayamos resuelto esos dos primeros incisos. En el inciso C, dice, fíjense, ¿cuántos números están entre 3000 y 7000? Dice, ¿no? Entonces uno pensaría en cómo acomodar esta situación de manera que podamos sacar un valor y me dé el resultado que me pide el ejercicio. Pero fíjense que aquí hay eventos que cada uno sucede de manera independiente. Por ejemplo, nosotros podemos calcular los números que están, dice, entre 3000. Cuando dice que están entre 3000, tiene que ser mayor a 3000. Y cuando dice que están entre 3000 y 7000, tiene que ser menor que 7000. Nosotros lo que vamos a calcular es todos los valores mayores que 3000. Entonces diremos así, calculemos los mayores a 3000, mayores a 3000, ¿ya? Entonces diremos así, esto lo vamos a hacer directo, entonces formamos nuestros eventos para las miles, las centenas, las decenas y las unidades, ¿no? Entonces vamos a formar números mayores que 3000. Entonces la pregunta es aquí, ¿puede entrar el 0? No, porque va a ser una centena. Si puede entrar el 1, acá no puede entrar, porque sería 1000. El 2 tampoco puede entrar porque sería 2000. Pero el 3 ya entraría, porque si, digamos, entraría el 3 acá, entonces el número más bajo que podríamos construir es el 3112, ¿no? Si pensamos en el 0, el 1, el 2. Entonces este número es mayor que 3000. Entonces este entraría. Eso quiere decir que podemos colocar el 3, podemos colocar el 4, el 7 y el 9. Entonces son 4 formas. Este iría de 4 maneras. En la segunda posición para las centenas, fíjense como aquí he metido 1, entonces me quedan de los 7, como ya aquí he metido 1, me quedan 6. Entonces esto va a ser de 6 maneras, esto de 5 maneras y esto de 4 maneras. Siempre reduciendo 1, porque cada uno en su posición va quitándole una posición. Entonces decimos por el principio fundamental del conteo, es 4 por 6 por 5 y por 4. Y eso me da 4 por 6 por 5 y por 4 me da 480. Ahora vamos a calcular
los mayores a 7000. Calcular los mayores a 7000. A diferencia del inciso B, que se ha calculado los menores que 7000, ¿no? Vamos a calcular los mayores que 7000. Entonces hacemos nuestro bosquejo y tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos unidades de 1000, tenemos unidades de centenas, decenas y unidades, ¿no? 1000, centenas, decenas y unidades. Entonces, vamos a colocar números que sean mayores que 7000. No puedo colocar el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, porque hasta el 4 serían 4000. Entonces puedo colocar el 7, que sería 7000, y el 9, que sería 9000. Entonces aquí entraría de dos maneras, ¿no es cierto? Y entonces esto va a ser 6, 5 y 4, ¿no? Porque aquí, como eran 7, entonces está 1. Entonces esto por el conteo me daría 2 por 6 por 5 por 4. Y eso me va a dar 2 por 6 por 5 por 4. Eso me da 240. Entonces, fíjense que esta cantidad son los mayores a 3000, pero está incluyendo a los números que son también mayores a 7000, porque esto es general, ¿no? Le incluye a los mayores a 7000. La cantidad de mayores a 7000 es este. Como la pregunta dice, ¿cuántos están entre 3000 y 7000? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es restar estas cantidades. Entonces, por tanto, diremos, por tanto, bueno, acá se observa todavía, por tanto, nuestra respuesta va a ser 480, podemos colocar aquí una leyenda, ¿no? Son los números mayores a 3000, y menos los números que son mayores que 7000, que sería 240. Y eso me va a dar un total de, claro, 240, ¿no? 240. Entonces, esto hay que colocar la leyenda que son mayores a 3000 y estos son mayores a 7000. Entre las de esta me va a dar entre 3000 y 7000. Entonces, mi respuesta será 240 números entre 3000 y 7000, ¿no? Entre 3000 y 7000. ¿Ya? Entonces, esta sería mi respuesta en el caso del inciso C. El caso del inciso B era este. ¿Ya? Entonces, es la manera de resolver estos ejercicios. ¿Ya? Ahora, a ver, veamos este caso 2. Dice, ¿de cuántas maneras se pueden acomodar en círculo 12 personas? Dice, en círculo, pero no. Entonces, esta es una permutación circular. Entonces, dice, tenemos 12 personas. Nuestro n vale 12. Y entonces dice, vamos a acomodarlas en círculo. Pero con la condición siguiente, dice, 3 de ellas no tienen que estar juntas, dice, ¿no? Entonces nosotros aquí vamos a calcular un primer evento. Entonces en este evento 1 vamos a considerar a 3 de ellas juntas, ¿ya? Ahora, ¿por qué dirá alguien, vamos a hacer 3 juntas y aquí me pide lo contrario? Porque justamente para mi respuesta es lo que voy a sacar eso, ¿ya? Entonces vamos a calcular cuando están juntas y le vamos a restar del total, ¿ya? A ver, cuando están juntas, evento 1, sería así, ¿no? Cuando están juntas. Entonces, cuando están juntas, entonces de estos 12, que serían A, B, C, D, E, F, G, H, I, 3, 6, 9, J, K, L, 12, 3, 6, 9, 12, y a 3 tomamos que están juntas. Entonces, como hemos dicho en algún ejemplo, les consideramos uno solo. Entonces, como es uno solo, serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, hay que acomodar en círculo a las 10 personas. Nuestro n valdría 10, 10. Entonces, como es una permutación circular, entrarían permutaciones de 10 menos 1. Eso es 9 factorial, y 9 factorial, bueno, lo vamos a dejar así. Este 9 factorial es que es una cantidad, ¿no es cierto? Esta cantidad que hemos calculado es de las personas que están, cuando están juntas. Nuestro evento 2 va a ser cuando se ordenan las 3 juntas, ¿no? Esas 3 personas juntas. Y como ya no es circular porque es para ellos, porque todos van a estar en un círculo, ¿no es cierto?
está aquí el A, el B, el C y así sucesivamente. Entonces, cuando están juntas, ellas no se van a acomodar en círculo, solo las tres, porque están incluidas dentro de esto. Por lo tanto, esta su ordenación es lineal. Entonces, nuestro n en este caso va a valer 3, y entonces la permutación va a ser permutaciones de 3, porque en este caso es circular, y en este caso es lineal. ¿Ya? Entonces, obviamente, esto es 3 factorial, ¿no? Y ese sería su resultado, ¿no? Entonces, por tanto, tenemos el evento 1, se realiza 9 factorial maneras, y en el evento 2 de 3 factorial maneras. Entonces decimos por el principio fundamental del conteo, hay 9 factorial por 3 factorial maneras en que se ordenan cuando están juntas. Estas las respuestas serían cuando estas tres están juntas, cuando las tres personas consideradas, ¿no?, están juntas, cuando las tres están juntas. Pero la pregunta no es eso, dice cuando 3 de ellas no tienen que estar juntas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese caso? Ahora vamos a decir, calculemos las ordenaciones, de las 12 personas en general. O sea, sin ninguna restricción, ¿no? Sin restricción en el círculo. Entonces, mi n valdría 12, y como los vamos a ordenar en círculo, sería permutaciones de 12 menos 1, y eso es 11 factorial. Pero esta ordenación, como es sin restricción, están en esta ordenación, en esta cantidad, están cuando están juntas toditas y cuando no están juntas, como hemos visto un ejemplo en la última clase, ¿no? Aquí están las tres juntas y no juntas, diremos, ¿no? Y no juntas. Entonces, como está una cantidad total, entonces, y mi pregunta dice cuando 3 de ellas no deben estar juntas, entonces vamos a agarrar este primer resultado, cuando las 3 están juntas, y le vamos a hacer que se reste de esta grande, ¿no? Por tanto, diremos, ¿de cuántas maneras se acomodan en círculo 2? Se acomodan cuando las 3 de ellas no están juntas, ¿no? Cuando 3 no juntas, digamos, así le ponemos. Entonces esto va a ser igual a la cantidad que es 11 factorial menos la anterior cantidad, que sería 9 factorial por 3 factorial, ¿no? Incluso aquí podemos hacer un pequeño cálculo numérico, ¿no? Esto podemos hacer 11 por 10 por 9 factorial menos 9 factorial por 6, ¿no? 3 factorial 6. Puedo factorizar 9 factorial y entonces me quedaría 11 por 10, eso es 110. Eso es 110 menos 6, ¿no? Y mi resultado, claro, será 9 factorial por 104, ¿no? Entonces, esta cantidad que me ha dado es la cantidad en que se acomoda en círculo las 12 personas, pero cuando 3 de ellas no están juntas, ¿ya? Entonces, una manera un poco ingeniosa, digamos, de resolver este problema. Tengo 4 ejercicios, vamos a resolver esto. Fíjense, en el ejercicio 3 dice de cuántas maneras se ordenan las letras de la palabra mazamorra. Entonces, como vamos a ordenar sus letras, entonces vamos a hacer ordenaciones. Pero en todos estos objetos que se ven hay repeticiones. Vamos a ordenar todas las letras de esta palabra. Entonces, como hemos dicho, cuando se ordenan todos son permutaciones.
pero en este caso, como se repiten algunas, son permutaciones con repetición, y en ese caso diré, el n, por ejemplo, en este caso valdría 3, 6, 7, 8, 9. 9, ¿vale? Y de entre ellas se repiten algunas. Por ejemplo, en este caso, digamos, la letra M 2 veces, y aquí hacemos referencia a eso. Y luego la letra A 3 veces, 3 veces la letra A. Y después tenemos la Z no, la M y la R, ¿no? Sería un N3, la R sería 2 veces, ¿no? Esta sería la R. Entonces, como es una permutación con repetición, decimos permutaciones de 9, de 2, de 3 y de 2, ¿no? Entonces, esto va a ser igual. Entonces, la formulita dice 9 factorial, 2 factorial, 3 factorial y 2 factorial. Eso dice la formulita. Entonces, desarrollamos eso y tenemos lo siguiente. Desarrollamos, entonces esto va a ser 9 por 8, voy a llegar hasta 3 factorial para poderlo cancelar. 7, 6, 5, 4 y 3 factorial. Entonces ahora aquí, este 2 factorial es 2 por 1, si, para verlo de más claramente. Este 3 factorial lo dejo y este 2 factorial que es 2 por 1. Entonces cancelo estos dos y aquí tengo 2 por 2, 4. Y con este anulo. Y este resultado me va a dar de 9 por 8 por 7 por 6 por 5. 9 por 8 por 7 por 6 y por 5. Y eso me dan 27.360. 27.360. Entonces mi respuesta dirá, hay 27.360 ordenaciones, tal como pide el ejemplo, ¿no? Entonces, será mi solución. Aquí tengo un ejercicio en el 4, un tanto diferente, digamos, pero solamente donde vamos a aplicar la definición de lo que es una combinación. Entonces, solución. Muchas veces este ejercicio que se plantean no es que tengan que convertirse en ejercicios complicados, sino simplemente aplicar el concepto y la propiedad para este tipo de objetos y ver las simplificaciones más aconsejables y simples que nos van a permitir dar un resultado sin volverlo complejo el problema. Entonces, fíjense, como esta es una igualdad, entonces voy a aplicar la definición de combinaciones y voy a ver ahí qué propiedades luego aplico. Entonces aquí dice 3 por, dice, entonces será 3 por, entonces la definición, el factorial de arriba, el factorial de abajo y la diferencia en factorial, 2x menos 3 factorial. Y eso dice que es igual a 44, el factorial de arriba, el factorial de abajo, que sería 2, y su diferencia, que sería x menos 2 factorial, ¿no? Entonces, una vez que tengo este desarrollo por la definición, ahora voy a aplicar una propiedad. Voy a reducir este valor hasta que llegue para que se anule con este. Entonces, además estos numeritos los voy a desarrollar. Entonces, fíjense, esto será 2x por 2x menos 1 por 2x menos 2 y finalmente por 2x menos 3 factorial y ahí me quedo. Entonces, aquí tengo este 3, a ver, lo vamos a mantener momentáneamente. Y este 3 factorial para mí es 6, ¿no? 3 por 2 por 1. Entonces, ahora aquí tengo, bueno, este 2x menos 3 factorial. Y esto es igual, dice, a 44 por x factorial, pero como aquí hay un x menos 2, entonces dirá x por x menos 1 por x menos 2 factorial. Ahí me conviene quedarme. Entonces aquí dice 2 factorial, eso es 2. Y aquí tengo x menos 2 factorial, ¿no? Entonces ahora aquí observen, este 2 que ha aparecido aquí es independiente de este valor, ¿no? Este está fuera, digamos, si vale la situación. Entonces aquí 3 por 2 se hacen 6 y con este 6 se anula.
Este 2x menos 3 factorial se anularía con este, en esa parte. Y luego aquí, este x menos 2 con este x menos 2 factorial. Y de aquí diría la mitad 1 y la mitad 22. Ahora aquí también se puede observar una situación, ¿no? Este 2x menos 2 tiene un factor común que es 2. Entonces lo voy a sacar 2 y este x está acá. Y luego tengo 2x menos 1. Y aquí tendría, al factorizar 2, me quedaría 2x menos 1. Y bueno, los de abajo ya se ha cancelado. Entonces tengo aquí 22x por x menos 1, ¿no? Ahora, en este tipo de expresiones algebraicas hay que hacer la consideración de que si vamos a anular algo, tenemos que hacer referencia a eso. Por ejemplo, este 2 para nosotros va a pasar a dividir y se va a volver 11. Pero este x como este x se van a anular porque puede pasar también a dividir, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, entonces tendríamos así. 2x menos 1 es igual. Este solamente vamos a mantener. Entonces, allá tendré 22x por x menos 1. Y este 2x lo vamos a bajar aquí abajo. 2x y este x menos 1. Nosotros, cuando queramos calcular esto, tengo que tener cuidado de que este no sea 0. Entonces, en este caso, el x no tiene que ser 0. Y el x, aquí para 1 se hace 0, no tiene que ser 1. Entonces, esos dos valores no pueden entrar en la solución. Y en ese caso, este con este se anula, este con este se anula, y 22 entre 2 me da 11. Entonces, será 22x menos 1 igual a 11, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que hemos tomado de manera adecuada las operaciones, de tal modo que tengo esta ya última expresión casi. Entonces tendría 2x es igual a 12 y de aquí tenemos que el x vale 6. Obviamente que esta solución que hemos obtenido es esa, obviamente. Pero si quisiéramos confirmarla, tendríamos que hacer la verificación correspondiente. Es decir, aquí reemplazar 6 y aquí me daría 12 de 3, ¿no? Y aquí 6, 6 de 2. Y en ese marco va a cumplir seguramente esto, ¿ya? Veremos este problema 5. En este problema 5 dice, ¿cuántas sumas diferentes de dinero pueden hacerse con las monedas de 5 bolivianos, 2 bolivianos, 1 boliviano, 50 centavos, 20 centavos y 10 centavos? Entonces, aquí en la lectura hay que distinguir, fíjense, dice sumas de dinero, dice, ¿no? Incluso se marca aquí diferente, pero lo que es suma de diferente de dinero es muy posible que en este caso no aplique porque todos los denominativos de estas monedas toditos son distintos. Entonces hay que generar en este tipo de ejemplo, en este tipo de problemas, ejemplos que nos permitan consolidar el texto que manifiesta este problema. Entonces, sumas de dinero, dice, está subrayado, ¿no? Y con esas monedas. Entonces, uno fácilmente podría pensar y decir, una suma de dinero, por ejemplo, es 5 bolivianos, ¿no? Como moneda. Es una suma de dinero. Obviamente, por ejemplo, es de una moneda, digamos, ¿no? Una moneda. Entonces, uno podría pensar que entre los 2 bolivianos es otra suma de dinero, un boliviano, y así sucesivamente. Entonces, otra forma, pensaríamos en agarrar dos monedas, ¿no? Entonces podemos decir 5 bolivianos más 2 bolivianos. Y obviamente esta suma nos va a dar 7 bolivianos. Entonces, esta, por ejemplo, es con 2 monedas, que nos ha dado 7 bolivianos. Y entonces uno podría pensar que entonces hay de 3, hay de 4, hay de 5 y hay de 6. Y obviamente el de 6, una suma de dinero, sería 5, aquí serían 7, 8, 8.50, 8.70, 8.80 bolivianos. Entonces, ese 8.80 bolivianos sería una suma de dinero. Entonces, lo que está haciendo aquí son ordenaciones de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6. Pero esas ordenaciones que está haciendo ahora tenemos que detectar si vamos a trabajar con permutaciones o vamos a trabajar con combinaciones. Entonces, fíjense, en primer lugar, haciendo un pequeño ejemplo, digamos, para una moneda, digamos, podemos pensar, una moneda. Entonces tendríamos que nuestro n
En este caso son 3, 4, 5, 6. 6 denominativos, ¿no? 6. Y como vamos a hacer de una moneda, nuestro R valdría 1. Entonces, vamos a ver con mayor claridad cuando sean de con dos monedas, si son combinaciones o son permutaciones. Pero se van a dar cuenta luego que son combinaciones. Entonces, el número de maneras en que sucede eso es 6 tomados de 1. Entonces, este es su valor. Si nosotros pensaríamos en dos monedas, entonces nuestro n va a valer 6 y nuestro r va a valer 2. Entonces, particularizando, digamos, en este caso la suma de dos monedas, tendríamos que combinar, ¿no? Ordenar, perdón, 5 bolivianos con 2 bolivianos, digamos como suma, ¿no? Como 7 bolivianos. Y nos deberíamos de preguntar, esto suma 7 bolivianos. Si 2 bolivianos, cambiando el orden ahora, fíjense, esta suma de dinero es distinta. Y obviamente la respuesta es que es el mismo 7. Es decir, que aquí no importa el orden, ¿no es cierto? No importa el orden que puedes hacer con las sumas de dinero. Por eso es que en este caso hemos tomado combinaciones. Y por eso es que en este caso vamos a decir combinaciones de 6 tomados de 2. ¿Por qué? Porque no importa el orden, ¿no es cierto? Cuando no importa el orden se convierte en combinaciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer con cada resultado que saquemos? Ya sea de 1, 2, 3, 4, 5 o 6 monedas, diferentes fórmulas. ¿Qué vamos a hacer con toditas esas? Entonces son eventos para nosotros. Este es el evento 1, este es el evento 2 y así sucesivamente, ¿no? Porque van a haber 6 eventos, ¿no? De 1, de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6. Entonces, pero aquí en el tratamiento diremos, una suma de dinero es de una moneda, sí, era nuestra respuesta. De 2 también, pero entonces nuestro razonamiento diría así, voy a formar monedas de una moneda, o también puedo formar sumas de dinero con 2 monedas, o también con 3, o también con 4. Y esa lectura es de carácter lógico. Es decir, en este caso vamos a usar el conectivo O, digamos, lo puedo colocar entre comillas, usaremos, bueno, en el dictado, ¿no? Usaremos el conectivo O. Bueno, esto no viene, digamos, en nuestro razonamiento natural, ¿no? Pero, como sabemos lógica, entonces utilizamos el conectivo O. Entonces, ¿cómo se va a usar este conectivo O? En el principio fundamental del conteo, para cuando se utiliza el O, van a repasar el video, se tiene que sumar. Entonces, nuestra respuesta para este final dirá así. Entonces, cuando sea de una moneda, va a ser 6 tomados de 1. Más, ¿no? O de 6 puedo tomar 2 monedas. O de 6 puedo tomar 3 monedas. O de 6 puedo tomar 4. O de 6 puedo tomar 5. O de las 6 puedo tomar las 6. ¿No es cierto? Entonces, ese es nuestro razonamiento en este caso. Y obviamente el resultado será, para este era 6, ¿no? 6 más, vamos a calcular 6 factorial, 2 factorial, 4 factorial. Más, con por ejemplo, este es 6 menos 3, bueno, no tiene. 6 factorial, 3 factorial, y 6 menos 3, 3 factorial. Más, ahora con este es complementario, ¿no? Con este es complementario. Porque 6 menos 2, 4 y 6 menos 4, 2. Es lo mismo. Entonces, bueno, lo podemos repetir si vale la situación. Entonces, ahí he calculado más. Y tendrá que ser 6 menos 1, 5. Y 6 menos 5, 1. Entonces, de es 6. Y 6 de 6 era 1, ¿no? Nos tenemos que acordar de lo que hemos resuelto más antes, ¿no? Entonces aquí tengo 7 y con este tengo 13. Estos vamos a calcular. Más, y entonces dirá, es 6 por 5 por 4. Ahí mismo lo vamos a hacer. 6 por 5 por 4 factorial. Entonces el 4 factorial con el 4 factorial, es 2, entonces es 3, entonces es 15. Más, es 6 por 5 por 4 por 3 factorial.
Este 3 factorial con este 3 factorial y 3 factorial es 6. Este con este se anularía. Y 5 por 4 me da 20. Ahora, como este es el mismo que este, y entonces este era 15, entonces esto es 15. En total, entonces me va a dar 30, 50, 63. ¿No? Entonces mi respuesta será, aquí vamos a aprovechar el espacio, mi respuesta será, hay 63 sumas de dinero, ¿no? De dinero, ¿ya? Entonces esa es nuestra solución para el caso 5, ¿no? Ahora aquí dice, en una feria de ciencias se presentaron, dice, 15 participantes. Entonces hay una feria de ciencia y hay 15 participantes. Entonces dice, ¿de cuántas maneras se puede premiar? Bueno, obviamente a los participantes, si solo se tienen premios para el primer y segundo lugar. Entonces, solución, nuestro n vale en este caso 15, ¿no? Porque es la totalidad de participantes. Ahora vamos a hacer nuestro ejemplito. Digamos aquí tenemos el participante A, B, C, D, y así sucesivamente hasta completar los 15, ¿no es cierto? Pero solo se puede premiar al primer y segundo lugar. Imaginémonos que vamos a premiar a C y D. Entonces, este C ha obtenido, digamos, el primer lugar. Entonces, él va a ser premiado y D va a obtener el segundo lugar. Entonces, él va a ser premiado. Puede incluso tratarse de cantidades que interese a cada uno, ¿no es cierto? Entonces, para ver si voy a aplicar combinaciones o permutaciones, entonces voy a cambiar el orden de esto. Entonces, le voy a colocar a D y luego a C. Entonces, este habría obtenido el primer lugar y este el segundo lugar. Obviamente que dentro de la importancia que sea el premio, puede ser, digamos, una suma económica, digamos, a este le dan, qué sé yo, digamos, unos 50.000 bolivianos y a él le dan 30.000, digamos. Entonces, esta ordenación para D es conveniente, tiene que respetarse lo que hay que darle en el primer lugar, ¿no? A él le daríamos 50.000 y a este 30.000, digamos. Es decir, que estos órdenes son distintos y son importantes. Aquí importa el orden, es decir, estos son distintos, ¿no? A diferencia de lo que habíamos analizado con las sumas de dinero. Entonces aquí importa el orden, ¿no? Importa el orden, y entonces como importa el orden, entonces son permutaciones. Nuestro E de aquí, obviamente, solo se premian a 2, entonces era 2. Entonces, como importa el orden, entonces decimos permutaciones de 15 tomados de 2. Y eso será, de acuerdo a su fórmula como número combinatorio, 15 factorial y 15 menos 2, 13 factorial. Y eso va a ser desarrollando 15 por 14 por 13 factorial. Y esto se cancela con esto. Y tendremos 15 por 14. Bueno, acá a ver, hagamos un cálculo inmediato. 15 por 14. Tengo 4 por 5, 20. Y aquí me da 4, 6. Aquí me da 15. Y me da 11, 12, 210. ¿No? 210. Entonces mi respuesta dirá, hay 210 formas de premiación. Esa es mi conclusión. Ya, ahora fíjense, aquí tenemos 3 problemas más, ¿ya? Estoy haciendo hincapié más que todo en lo que es la parte de combinatoria, porque es, digamos, en el que más se da, digamos, cotidianidad, digamos. Obviamente algunos pueden variar de acuerdo a las permutaciones, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en un problema 7 dice, con 5 frutas distintas, ¿cuántos jugos se pueden preparar? Bueno, esta pregunta, así como se la ve, es un tanto ambigua. Alguien podría tal vez confundir el hecho de qué es un jugo, ¿no? Entonces, pero aquí fíjense, hay 5 frutas. Entonces, obviamente un jugo de manera natural nosotros podríamos definir que se puede hacer, por decir, si fuera papaya, jugo de papaya, ¿no? Entonces, ese es un jugo. Pero si, digamos, agarraríamos plátano y papaya, entonces haríamos un jugo entre 2 frutas, ¿no? Y si hubiera alguien que le gustara una tercera fruta, podría ser con las 3 frutas, y así sucesivamente. Es decir, aquí cuando se interpreta lo que es el jugo, quiere decir que es surtido, ¿no? Ya sea de una, ya sea de 2 o de 3, ¿no? Entonces, fíjense que incluso en el concepto, cuando manejamos el jugo,
yo digo, puedo preparar jugos de una fruta, o también puedo preparar jugos de 2 frutas, o también puedo preparar jugos de 3, y así sucesivamente. Pero observen que en el tratamiento de este problema estoy utilizando una palabra de manera casi lógica y natural, que es el conectivo o. Entonces, como estoy usando el conectivo o, en realidad voy a sumar los eventos que se sucedan, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, así como el de las monedas, diremos, acá hay, por ejemplo, digamos, de una fruta, digamos, de una fruta, como la de las monedas, ¿no? Entonces nuestro n va a valer 5 y nuestro r va a valer 1. Entonces se van a dar cuenta, igual que vamos a hacer con 2 frutas, que esto va a ser combinaciones de 1. Este sería nuestro evento 1, como hemos visto más antes, ¿no es cierto? Y en el caso de que sean 2 frutas, entonces nuestro n va a valer 5 y nuestro r pero va a valer 2. Y aquí podemos hacer referencia a ese ejemplo de que si es combinación o permutación, porque tenemos que usar una de las fórmulas, en este caso utilizando combinaciones. Pero fíjense que vamos a pensar que, digamos, sea papaya y que sea, hemos dicho plata, bueno, en este caso no condice, digamos naranja, ¿ya? Entonces nosotros hacemos este jugo, digamos, papaya con naranja, entonces le vamos a cambiar su orden, ¿no? Este es un jugo, ¿no? Para nosotros. Entonces le cambiamos su orden, entonces vamos a decir naranja con papaya, ¿no es cierto? Entonces este también es un jugo. Pero en la parte teórica lo que estamos haciendo es cambiar de orden. Entonces nuestra interrogante será, ¿este orden es distinto de este? O si no, en nuestro lenguaje cotidiano, este jugo que hemos preparado es el mismo jugo, y obviamente nuestra lógica dirá es el mismo jugo. Y si hablamos en términos técnicos, digamos, para ordenaciones, entonces diremos, estas son las mismas ordenaciones. Entonces aquí diremos, no importa el orden, ¿no? Entonces, como no importa el orden, entonces se tratan de combinaciones. Por eso es que aquí he dicho combinaciones de 5 de 1. Y aquí también será lo propio, combinaciones de 5 de 2. Y obviamente, fíjense, así construyendo estos eventos, entonces diré para 3, para 4 y para 5, ¿no es cierto? Pero de inicio, como les decía, manejamos de una fruta, o de 2 frutas, o de 3 frutas, y así sucesivamente. Entonces, el ejercicio está bastante claro, ¿no? Entonces, por tanto, fíjense, diremos lo siguiente. Por tanto, entonces ya identificado el problema, diremos 5 tomados de 1 cuando interviene una fruta. Entonces decimos, o preparamos de una fruta, o suma de 5 de 2 frutas, o de 5 de 3 frutas, o de 5 de 4 frutas, o finalmente de las 5 frutas, ¿no es cierto? Entonces nuestros razonamientos se resume a eso. Entonces lo único que tengo que hacer es una hora de cálculos numéricos, y lo vamos a hacer. Fíjense, 5 de 1 es 5. A ver, 5 menos 2, estos son complementarios, ¿no? 5 menos 2, 3, 5 menos 3, 2. 5 menos 1, 4, es lo mismo que 5 menos 4 es 1, 5 menos 1 es 4. Entonces, estos dos son los mismos. Y más aún aquel es más sencillo, ¿no? Entonces, fíjense, 5, o sea, lo único que podemos calcularle, incluso en forma individual, si quieren, 5 de 2. Entonces, como un cálculo auxiliar, fíjense, diría 5 factorial, 2 factorial y 5 menos 2, 3 factorial. Entonces, sumo esto. Entonces va a ser 5 por 4 por 3 factorial. 2 factorial es 2 y 3 factorial mantengo. Este con este anula. La mitad de 2, la mitad de 2. Y entonces esto me queda 10, ¿no? Vamos a ordenar bien. Este es cálculo auxiliar. Entonces 5 tomas de 1 es 5 y 5 tomas de 2 es 10. Y este, como es su complementario, entonces 10. Y como de este es complementario es este, entonces esto es 5. Y 5 de 5 era 1. Haz de pasar, por favor, ¿ya? En todo caso tendríamos 20, 31, ¿no? Y mi respuesta dirá, ¿cuántas frutas, con cuántos jugos se pueden probar? Entonces, 31 jugos diferentes, ¿no? Jugos diferentes. Así lo colocaremos. Y esta es nuestra respuesta, ¿ya?
Ahora fíjense, a diferencia de este ejercicio, el 8 ya se va a multiplicar y ustedes también se van a dar cuenta por lo siguiente. Aquí dice de cuántas maneras se pueden formar comisiones paritarias, ya a tener en cuenta el término paritario. De 6 miembros, dice, aquí hay entonces comisiones, ¿no? Comisiones de 6 miembros. ¿De entre quiénes? Entre 10 docentes y 25 estudiantes. Entonces lo que nosotros tenemos que formar son comisiones. Entonces nos podemos dar una idea, como siempre les decía, digamos, aquí puede ser docente 1, docente 2, hasta el docente 10, ¿no? Hay 10 docentes y hay 25 estudiantes, estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3 y así sucesivamente hasta el estudiante 25. Entonces ellos tienen que mandar para una comisión de 6 miembros, tienen que mandar 3, obviamente, ¿no? Entonces, digamos, ellos podrán mandar hasta aquí, digamos, ¿no? Y ellos, digamos, podrán mandar, digamos, aquí un estudiante 4, ellos, digamos. Entre los dos van a formar una comisión de 6 miembros. Paritaria, dicen, entonces tienen que ser iguales, obviamente, ¿no? Entonces, la pregunta es aquí, lo que voy a hacer es combinaciones o permutaciones. Ahora, digamos, como les he explicado en los ejemplos prácticos, hay que hacerse una idea del problema. Aquí hay 10 docentes. Los 10 docentes se van a un aula y ellos eligen su representación. Los estudiantes, por su lado, también pueden ir a otro aula y eligen su representación, ¿no es cierto? En cada caso, cada situación es un evento. Entonces, en este caso, vamos a analizar para los docentes. Para los docentes, bueno, le pueden llamar evento 1, fíjense. Mi n vale 10, porque son 10 docentes. Y mi r vale 3. Y tengo que hacer una elección de los 10, 3. Entonces, manejamos este ejemplo de los docentes, fíjense. Va el docente 1, el docente 2 y el docente 3. Entonces, lo que yo quiero ver aquí, si este orden importa o no. Si yo, en términos teóricos, cambio la formación de esta ordenación, digamos así, docente 3, docente 1, docente 2, a estos 3 solamente les he cambiado, me pregunto que como esta es una comisión que va ahí en representación de los docentes, ¿será la misma? Es la pregunta, ¿no? Y obviamente que sí, porque esta comisión, independientemente de que se mueva, son las mismas. Entonces aquí diría que son iguales. Y como aquí no importa el orden, entonces se trata de combinaciones. Entonces dirá combinaciones de 10 tomados de 3, ¿no? Entonces, bueno, acá le anotaremos, fíjense, de 10 tomados de 3, para ese caso. Y obviamente el tratamiento de este es similar, solamente que la cantidad varía. Entonces, la cantidad para este caso dirá n es igual a 25, porque son 25 estudiantes, y mi r vale 3. Y como ya hemos hecho el análisis, entonces será 25 de 3. Pero ahora, yo tengo dos eventos, donde acá están los estudiantes, ¿no? Tengo estudiantes y docentes. Son dos eventos distintos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué voy a hacer con estos valores? ¿Los voy a sumar o los voy a multiplicar? Porque fíjense que acá hemos sumado, por ejemplo. Pero aquí incluso de manera más puntual y precisa, hay un conectivo que se está manejando, que es y. Entonces dice entre 10 docentes y 25 estudiantes. Está diciendo de las comisiones. Entonces uno tiene que pensar en qué. Por tanto dirá, bueno, si hacemos nuestro cuadrito, nos dirá comisiones de 10 de 3 para los docentes y comisiones de 25 de 3 para los estudiantes. Estos son dos eventos, ¿no? Evento 1 y evento 2. Entonces, por el principio fundamental del conteo, entonces voy a multiplicar o dividir o sumar. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer ese análisis? Fíjense, formo comisiones de 3 docentes y, fíjense, no puedo decir o, ¿no? Y debo completar con 3 estudiantes. No puedo decir o completo, porque cuando diga o es como si estuviese siendo una disyuntiva. Entonces necesariamente aquí tiene que decir y cuando es y, como se los remarco, en el principio de la multiplicación se multiplica. En todo caso esto dirá 10 de 3 por 25 de 3. Entonces hago mis cálculos, entonces este va a ser 10 factorial, 3 factorial y 10 menos 3, 7 factorial, por 25 factorial, 3 factorial y 25 menos 3, 22 factorial.
Entonces, hacemos el cálculo correspondiente. Acá, a ver, lo vamos a culminar y luego lo voy a borrar, por favor, por falta de espacio. Entonces, esto continúa aquí. Entonces dirá 10 por 9 por 8 por 7 factorial, la parte de arriba. Y de aquí 3 factorial es 3 por 2 por 1. Este 7 factorial mantengo. Ya, este igual, por favor, acá continúa. Entonces, luego dice por 25. Entonces eso es 25 por 24 por 23 por 22 factorial. Me quedo para que se anule con el de abajo. Entonces este 3 factorial es 3 por 2 por 1 por 22 factorial, que es este. Hago las simplificaciones. Aquí, por ejemplo, terceras 1, terceras 3, la mitad 1 y la mitad 5, ¿no? Entonces, aquí me da, bueno, en este caso, ¿no? Me da 5 por 8, 40, 8 por 2, en este caso me da 120, por ejemplo, para este, ¿no? Y para este lado, entonces, con este se anula. Aquí digo terceras 1, terceras 8, mitades 1, mitades 4. Entonces tengo 25 por 23 y por 4. Y eso me da 2300. 2300. Y el resultado de este me da 276.000. Ese es el cálculo numérico. Entonces mi respuesta dirá: hay, o de las que se pueden formar con esa cantidad, ¿no? Es un número exagerado, pero es así, ¿ya? 276.000 comisiones posibles. Y esa será mi respuesta, ¿no? Ese es en el caso, por ejemplo, cuando se multiplica, y en aquel caso cuando se suma. Nos iremos a aquel último ejercicio. En ese último ejercicio dice, para un equipo mixto de vóley, dice, ¿no? Para un equipo mixto de vóley se tienen, dice, 6 varones y 5 mujeres. ¿De cuántas maneras se puede hacer un equipo? Sí, dice, inciso A, el equipo debe tener 2 mujeres, dice. O sea, es bien específico, ¿no? Solución, inciso A. Ahora aquí no menciona sobre el equipo, pero ustedes tienen conocimiento más que todo, porque son deportistas. Entonces, un equipo de vóley tiene 6 componentes, ¿no? Entonces diremos aquí, el equipo de vóley, ¿no? Tiene que tener, ¿no? 6 componentes, ¿no? Pero dice que en el equipo tienen que ir 2 mujeres, dice. Entonces, en el caso de las mujeres, así le pondremos, mujeres, como evento, ¿no? Como evento, este es el evento 1. Entonces, tengo el n que vale, en este caso tenemos que formar de las mujeres hay 5 mujeres, pero tienen que ir solamente 2, ¿no? Bueno, esto está por demás. Y el R tiene que ser 2 mujeres. Entonces, si nosotros enviamos a la mujer 1 y a la mujer 2, digamos, al equipo, porque aquí no está haciendo un detalle específico de la formación del equipo, ¿no? Si está el alero o el pivote, no está diciendo acá. Solamente dice que tienen que estar en cancha 2 mujeres. Si mandas 2 mujeres, digamos aquí M1, M2, y para detectar si esto es combinación o permutación, le cambiamos el orden. Entonces, como se podrá observar, esta formación de 2 mujeres es lo mismo que esta. Entonces, como no importa el orden, entonces nuevamente una combinación. Entonces aquí diremos combinaciones de 5 de 2, ¿no? Entonces, ese es en el caso de las mujeres. En el caso de los varones, entonces, como el equipo tiene 6 componentes y aquí ya hay 2 mujeres, nuestro n vale 6 varones y nuestro r tendría que valer necesariamente 4 porque aquí ya están yendo 2 mujeres, ¿no? Entonces, haciendo el mismo análisis, serán combinaciones de 6 de 4. Entonces, por tanto, así como les había mencionado en el I de aquel caso, este es el mismo caso. Entonces diremos, irán
De 5 mujeres, 2. Esto es en el caso de las mujeres. Y de los varones, fíjense que ya de manera ya casi natural dije y. Como es del conectivo y, se multiplica. De los 6 varones irán 4, ¿no? De los varones. Entonces hago un cálculo numérico. Entonces dirá 5 factorial, 2 factorial y 3 factorial. Por este será 6 factorial, 4 factorial y 6 menos 4, 2 factorial. Y resulta esto lo siguiente, ¿no? 5 por 4 por 3 factorial. 2 factorial es 2, 3 factorial 3. Aquí 6 por 5 por 4 factorial. Aquí me da 4 factorial y 2 factorial es 2. Con este se anula la mitad 2, la mitad, bueno, este 4 con este factorial, la mitad 1, la mitad 3. Aquí me da 10 y aquí me da 15. 10 por 15, 150, ¿no? Entonces mi respuesta dirá, hay 150 equipos posibles, ¿no? Equipos posibles. En el caso del inciso A. Ahora, en el caso del inciso B, es un tanto más elaborado, porque dice, en el equipo debe haber por lo menos 3 varones, dice. La palabra por lo menos está diciendo que puede haber 3 varones, o que puede haber 4, 5, o puede ser el equipo completo con 6. Pero hay que fijarse el número de varones, ¿ya? Porque incluso este número de varones yo puedo reducir. Y quién sabe, la palabra, para decir por lo menos, no alcance a la totalidad. Pero en este caso sí va a alcanzar porque hay 6 varones. Entonces, en el caso del inciso B, fíjense, ya no vamos a hacer un análisis más extenso, pero se va a dar la siguiente situación, fíjense. Vamos a formar equipos con 3 varones, por lo menos. Entonces diremos, si van a ir, digamos, mujeres ahí y aquí varones, entonces vamos a enviar de los 6 varones, 3 vamos a enviar, ¿no? Este es un equipo de vóley. Entonces, los restantes tienen que completarse con mujeres, es decir, hay 5 mujeres y les vamos a enviar 3. Entonces, esta cantidad de equipos que hemos formado es cuando van 3 varones. Pero como dice por lo menos, ahora tendrán que ir 4. Entonces dirá nuestro análisis, ese es un equipo posible, o también pueden ir 4 varones, o también pueden ir 5 varones, o también pueden ir 6. Es decir, que aquí nosotros vamos a decir suma, porque hemos mencionado el conectivo o. Entonces, como dice ahora, este es por lo menos 3, entonces aquí van a ir 2 mujeres, y aquí van a ir 4 varones. O finalmente dirá 5 de las mujeres va a ir unita y de los varones van a ir 5. O finalmente de las mujeres no va a ir nadie y de los varones van a ir los 6, ¿no? Entonces, ahora, una vez hecho ese razonamiento, lo único que nos resta es hacer el cálculo de este valor numérico, ¿no? Entonces, fíjense, hagamos. Entonces, esto va a ser igual. Pueden identificar aquí algunos valores que sean ya conocidos. Por ejemplo, aquí 5 menos 3, 2, 5 menos 2, 3. Este, por ejemplo, es lo mismo que este, ¿no? Ahora, tal vez podríamos identificar con algún otro más. Ahora, por ejemplo, en el caso de 6 de 3, no hay más, ¿no es cierto? 5 de 1, son los únicos estos dos que son iguales. Pero a ver, hagamos como práctica la parte numérica. Entonces dirá así. 5 factorial, 3 factorial, 5 menos 3, 2 factorial. 6 factorial, 3 factorial y 3 factorial. Más 5 factorial, 2 factorial y 3 factorial. 6 factorial, 4 factorial y 6 menos 4, 2 factorial. Más, bueno, en este caso sí lo podemos hacer directo, este es 5 y 6 de 5. A ver si alguien recuerda, es 6 también, ¿ya? Porque si hacen, va a ser 6 factorial, 5 factorial y 6 menos 5, 1 factorial, y esto nos va a dar 6. Este da 6, este da 5, ¿ya? Más 5 de 0 da 1 y 6 de 6 da 1. ¿Ya? Entonces hay que hacer los cálculos correspondientes. Entonces, finalmente lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Calculamos estos valorcitos, 5 por 4 por 3 factorial, 3 factorial y este es 2 factorial.
Entonces, finalmente, tengo lo siguiente. Este 6 factorial es 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Este es 3 factorial y este 3 factorial lo puedo volver 6. Más 5 por 4 por 3 factorial, estoy acá. 2 factorial es 2, este es 3 factorial. Por, dice 6 factorial, entonces 6 por 5 por 4 factorial. 4 factorial, este es 2 factorial. 5 por 6, eso es 30. Y 1 por 1 es 1. Entonces ahora aquí hago los cálculos. 3 con 3, 2 factorial es 2 solamente. La mitad de 2, 1. La mitad de 4 es 2. Aquí me da 10. Por, aquí me da 3 factorial con 3 factorial, 6 con 6. Y 5 por 4, 20. Más 3 factorial con 3 factorial, la mitad 1, la mitad 2. 2 por 5, 10. Ahora aquí 4 factorial con 4 factorial, este 2 factorial es, de acá hemos bajado, es 2, la mitad de 2, 1, la mitad de 6 es 3, 3 por 5, 15, más 30, más 1. Resultado, aquí tengo 200, aquí tengo 150, 350, 381. 381. Mi respuesta entonces final dirá, hay 381 equipos posibles. Y esa será mi respuesta final.